Muy buena tarde, Dios les bendiga, hermanos. Un saludo a los hermanos que están en sus casas y gracias a las personas que nos oyen y que de una manera u otra se comunican con nosotros para pedir y darnos sus opiniones respecto a las cosas que hablamos aquí. A ello también estoy agradecido porque la luz no solamente sale de atrás del púlpito, sino porque la luz también está en las personas que están oyendo. Y cuando una persona me llama para darme un punto sobre algo, me gusta porque a la vez que aprendo algo, entonces me voy dando cuenta que no todo es batuta y constitución, sino que hay que oír a las personas, analizar lo que las personas hablan y darle su mérito si lo que hablan es real, si está acorde a la Escritura. En esta tarde vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11. Vamos a trabajar en esos tres versículos. Capítulo 6, versículo 9, versículo 10 y versículo 11. Bueno, vamos a orar para hacer lo que a Dios le agrada que hagamos antes de empezar a hablar su palabra. Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos una vez más porque tú nos das la facilidad de poder venir a este lugar y de una u otra forma llevar tu palabra. Dando la llave, Señor, para abrir este capítulo 6 de Apocalipsis, el cual es un capítulo completamente de escatología general y de escatología humana, pero sabemos y entendemos que tu Espíritu está con nosotros y que a través de tu Espíritu que podemos obtener la llave para ver muchas cosas que están detrás en el libro de Apocalipsis, al cual tú lo sellaste con el nombre de revelación. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer el Apocalipsis capítulo 6 desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Pero vamos a leerlo con lupa, vamos a leerlo con cuidado, vamos a leerlo analizándolo, usando el silogismo, usando lo que son las divisiones principales, las raíces secundarias, las subdivisiones. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 11 dice: y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que están también, y lo que habían de ser muertos como ellos. Aquí vemos que en Apocalipsis capítulo 6, desde el versículo 9 al capítulo 11, nos damos cuenta que hay un quinto sello y que cuando se abre el quinto sello, el apóstol que es llevado de la tierra al cielo ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y vemos también que el apóstol, cuando es llevado al tercer cielo para ver esto en visión, porque ahora el problema es en el cielo, ya no es en la tierra, vemos también que aquellas almas clamaban a gran voz diciéndole al Señor que hasta cuándo el Señor santo y verdadero iba a empezar un juicio y vengaba la sangre de ellos en la tierra de aquello por lo cual habían sufrido ellos la martiración.
Y vemos que en el cielo se le dieron vestiduras blancas y se le dio en el cielo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y de sus hermanos que tenían que morir igual que ellos. Aquí vemos 5 puntos en Apocalipsis capítulo 6, 9, 10 y 11. Vemos 5 puntos importantes que tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros hablamos de esto. Porque no es simplemente venir y leer nada más e interpretarlo literalmente, sino que hay que dar una explicación de las cuantas revelaciones tiene el Señor aquí en el libro de Apocalipsis, en el libro de la revelación. Uno, el apóstol ve que estaban bajo el altar. Entonces tenemos que investigar, tenemos que hacer una investigación en la Escritura de cuál de los altares está hablando Dios. Tenemos que saber si Dios está hablando o se está refiriendo de que ellos están bajo el altar. Tenemos que entender si están bajo el altar del incienso, que también estaba en el templo, o tenemos que ver si estaban bajo el altar de bronce, porque hay varios altares y no sabemos específicamente en cuál de los altares es que se encuentran ellos cuando ellos dicen estas palabras. Entonces hay que analizar si estaban en el altar del incienso, estaban en el altar de bronce o estaban debajo del altar donde se hacían los sacrificios. Entonces vemos que estaban bajo el altar, vemos que son muertos por la palabra y el testimonio de Dios, vemos que no son muertos por cualquier cosa, vemos que son muertos porque son fieles a la palabra y al testimonio de Dios. 3. Vemos que están clamando por justicia. 4. Vemos que se le dan ropas blancas. Y 5. Se le garantiza justicia. O sea, el Señor Dios Todopoderoso no solamente le da los galardones que ellos necesitan en el cielo, sino que también se le promete que se va a hacer justicia, la cual empieza a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, pero a partir del versículo 12 en adelante, podemos observar que hay un gran temblor de tierra y que Dios empieza a hacer la justicia por la que ellos claman. Vemos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, que el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, rompe el 5º sello. Si vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, cuando empezamos a leer el versículo, vemos que leemos: cuando abrió el 5º sello. Entonces vemos que el Cordero del Señor Jesucristo rompe el quinto sello. ¿Cuándo lo hace? Cuando el Señor Jesucristo rompe el 5º sello, las almas de todos los mártires que habían muerto hasta ese momento, junto con lo que van a acontecer, estaban bajo el altar. Y aquí tenemos una palabra muy importante, que es la palabra almas. Vemos que nos dicen que estaban las almas. Dice, vi bajo el altar, o sea, vio bajo el altar las almas de los que habían muertos. Aquí vemos que esta palabra que encontramos aquí, la palabra alma, en este capítulo 6 de Apocalipsis, es la palabra que le va a poner el sello o el punto en la I a grandes misterios que tenemos en la Escritura. Porque no solamente es que esté la palabra almas, sino las cosas que se van ahora a detallar más adelante con esas almas. También debemos entender que se habla de la palabra almas porque ya ellos han sido muertos. O sea, su cuerpo físico ya no está envuelto en este asunto, porque el cuerpo físico se ha quedado en la tierra. Y ahora lo que se está detallando aquí es lo que está aconteciendo en el cielo, con las almas de esos hombres y mujeres
que ya están en la tierra y que han sido mártires. En los primeros cuatro capítulos vemos que hay 4 sellos y vemos los acontecimientos que tienen lugar en esos 4 sellos. Entonces, antes de llegar al 5.º sello, vemos que hay 4 capítulos primeros. Esos 4 capítulos son acontecientes a todas las cosas que tienen que ver en la tierra. Pero cuando se abre el 5.º sello, ahora el apóstol es transportado al cielo a través de toda la escritura. Entonces vemos ahora que el apóstol ve que se abre el 5.º sello, pero en el momento que él abre el 5.º sello, de la misma manera que las almas ahora están en el cielo, vemos que el apóstol es llevado al cielo y en la visión Dios le permite y le abre la puerta para que él pueda ver todos los acontecimientos que van a venir, no en el momento en que él está viendo la visión, sino mucho más adelante en el futuro, después que él escribe el Apocalipsis y lo ve todo hasta ahora en nuestra época y con las cosas que han de venir. Y vemos que todos los muertos del pasado, presente y futuro están ahí. Todos los que han muerto por el testimonio de Dios. Son muertos, 1, por su testimonio. Y son muertos 2, por la palabra de Dios. Entonces vemos que estas mujeres y hombres que han sido fieles a Dios, los cuales la Biblia llama en este capítulo 6 consiervos. Pues tenemos que investigar qué es un consiervo y cuáles son los hermanos. Porque cuando vemos que habla de los consiervos, dice, es necesario que los hermanos mueran como ustedes. O sea, como ustedes los consiervos han muerto, también hay hermanos que como ustedes consiervos también van a tener que morir. Entonces vemos que Dios distancia lo que es un consiervo y los hermanos. Los hermanos somos los que estamos en las iglesias, que muchas veces fallamos, nos enojamos por cualquier cosa, perdemos la humildad, no sabiendo que muchas veces lo que aquí hacemos no lo vamos a poder hacer en el cielo. Porque donde están estos consiervos y donde están estos hermanos que han muerto, ahí no hay diferencia. Ahí están todos juntos. Ahí no le puede venir a decir el hermanito a Jehová que se va a aguantar después, que no quiere estar con el hermanito, que no lo quiere ver, que no lo soporta. Ahí no existe eso. Si usted tiene esas cosas en la tierra, váyela dejando, porque muchas cosas grandes vienen en camino. Entonces vemos que estos hermanos han sido muertos por el testimonio y la palabra de Dios. Vamos a darle un vistazo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y vamos a ver qué nos dice la Biblia. De Apocalipsis 12, 17. Nos dice la Biblia en Apocalipsis 12, versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas, que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces podemos observar que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, vemos que la Biblia nos dice que entonces el dragón se llenó de ira. Y cuando se llena de ira, entonces cuando el dragón le cae atrás a esos hombres y mujeres que bajo ninguna circunstancia han negado ni la palabra de Dios ni el testimonio de Jesucristo. Entonces vemos que aquí empieza la ira. Pero si nos vamos a Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 19, versículo 10. En el versículo 10 de Apocalipsis leemos que dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. O sea, yo soy una persona totalmente sierva de Dios. Soy un siervo delante de Dios y tengo fidelidad a Dios. Eso fue lo que quiso decirles cuando le dijo que era consiervo de ellos.
yo soy un consiervo igual que ustedes. Soy una persona que Dios ha creado, un ser, una criatura que Dios ha creado, que es completamente fiel a Jehová de los ejércitos. Le dijo que es completamente fiel y que era un consiervo de él y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí vemos que de esta manera, en Apocalipsis 19:10, tanto como en Apocalipsis 12, versículo 17, vemos la certificación de que estos hermanos han muerto por el testimonio de Jesús y su palabra, y también podemos ver lo que es la definición de lo que es ser consiervo y de lo que es ser hermanos en Cristo. Una cosa son los hermanos y otra cosa es usted llegar a la categoría de consiervo. Vemos también que estos consiervos están muertos, sus almas están en el cielo, pero vemos también que el Señor le dice que es necesario que descansen todavía un poco de tiempo, porque es necesario que el número, o sea, hay un secreto, hay un misterio, hay un número que se tiene que completar. Y ese número se va a completar cuando las otras personas o los otros hermanos que están en la tierra mueran, entonces se complete el número. Vemos entonces cuando vamos a Apocalipsis capítulo 6 del 12 en adelante, que tiembla la tierra y empieza la ira de Dios. Vemos entonces que ahí Dios nos está diciendo que el número de los consiervos ya se cumplió. Por lo tanto, ahora Dios se prepara para derramar su ira sobre la tierra, o hacer venganza, o cumplir con la palabra cuando le dijo a ellos que iba a hacer justicia, que descansaran un poquito de tiempo. Ese poquito de tiempo quiere decir que para el número de consiervos todavía que faltaban por morir en la tierra, quedaba poquito tiempo. Vemos también que estos hermanos y estos consiervos, nos dice la Escritura, que murieron de una forma violenta. La Escritura no nos dice que ellos murieron porque fueron aquí o fueron allí. Ellos murieron prácticamente decapitados. Por eso ellos, al ver que tuvieron una muerte así decapitado, su alma, que todavía que es la que tiene la conciencia fuera del cuerpo, su alma sabe delante de Jehová en la forma que murieron. Y ellos le están clamando al Señor la venganza por la forma en que ellos consideraron que fue demasiado violenta para su muerte. ¿Cómo podemos ver eso? Eso lo podemos ver si vamos a Apocalipsis capítulo 20. Si vamos a un versículo ahí más después del 19 y vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, entonces vamos a ver lo que nos dice el Señor. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas, otra vez nos dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, lo que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí estamos viendo que los consiervos, que a lo que la Biblia llama consiervos aquí, fueron aquellos que se mantuvieron completamente fiel a Dios. Aquellos que no se dejaron sellar por ninguna parte, aquellos que fueron fieles a la palabra de Dios y que mejor prefirieron que llegara la muerte a ellos, aunque sea violenta, pero no abandonar de llevar la palabra de Dios ni abortar su fidelidad de parte de Dios. Por eso es que cuando vamos a Apocalipsis capítulo 6 versículo 8, vemos una palabrita ahí de por qué sabemos que murieron decapitados. Entonces si vamos a Apocalipsis capítulo 6 versículo 8, ahí nos vamos a dar de cuenta de una palabrita secreta que se encuentra ahí. Dice el capítulo 6 versículo 8, dice, y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre
muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. O sea, a este ser se le dio potestad para que matara la cuarta parte de la tierra, pero se le dio varias formas de matar. Una forma de matar dice con espada. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, y vemos que estos mártires murieron decapitados, entonces entendemos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, por qué no dice el versículo que estos murieron a espada. Murieron a espada, murieron con hambre, murieron con mortandad y murieron cuando Dios aumente a las fieras de la tierra. O sea, los animales que se llaman fieras, cuando vengan esos tiempos, Dios lo va a multiplicar por mucho, para que ahora llegue prácticamente el momento de ello sobre la raza humana. Porque para ese momento la iglesia ya se ha ido, el arrebatamiento de la iglesia se ha dado, estamos junto con los consiervos y con los hermanos, y estamos celebrando en el cielo para regresar a la tierra, después que se desate la ira de Dios. Entonces vemos que por morir en una muerte violenta, ellos claman justicia y venganza, de acuerdo al versículo 10. Pero el Señor dijo también que tendrían los sufrimientos en este mundo hostil. Podemos observar también que el Señor nos advirtió. El Señor le dijo a ellos, y ellos entendían y sabían, y nosotros hoy entendemos también que en este mundo hostil no vamos a vivir una vida fácil. Que en este mundo hostil, en este planeta, mientras estemos aquí, vamos a tener sufrimiento, vamos a tener martirio, y vamos a tener muchas clases de sufrimiento. Cuando vamos a Mateo 24, versículo 9, ahí podemos ver lo que el Señor nos dice, repuestos a los martirios y a los problemas que vamos a tener en este planeta. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 6. Y en el capítulo 24, versículo 6 leemos, dice: y oréis de guerras y rumores de guerras, mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero cuando bajamos al versículo 9, entonces vamos a entender los productos que va a traer todo eso. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces vemos aquí que Dios nos dice que en esta tierra, en este mundo hostil, vamos a tener muchos problemas, que van a ser producto de las guerras, de los rumores de guerra entre naciones, de todas las cosas que van a acontecer, y cuando esos momentos se presenten, entonces nosotros no vamos a caer muy bien entre los seres de este planeta, porque nos van a aborrecer entre todas las cosas. También el Señor nos dijo que llegaría el día en que aquellos matadores de sus discípulos creerán que hacían un servicio a Dios. No solamente el Señor nos dice en Mateo 24, versículo 9, de que nos perseguirán y todas esas cosas, sino que Dios también nos dice que la misma persona, que esa misma persona que van a actuar de esa forma, matando a las mujeres y hombres de Dios, ellos van a pensar que cada vez que ellos maten a un consiervo, o cada vez que ellos maten a un hermano, o cada vez que ellos maten a alguien que mantenga el testimonio de Dios, o cada vez que ellos sacrifiquen a alguien, que ellos vean que están firmes en cuanto al testimonio de Jesucristo y la palabra del Señor, ellos van a pensar que lo están haciendo porque ellos van a creer en su mente que lo que ellos están haciendo es algo que es agradable a Dios. O sea, tienen en su mente espíritu de error. Y al tener en su mente espíritu de error, son confundidos fácilmente y alguien le va a hacer creer que es un gran servicio que le están haciendo a Jehová de los ejércitos. Eso lo podemos ver en el libro de Juan. Si vamos al libro de Juan, en el libro de Juan,
En el libro de Juan capítulo 16 podemos ver este acontecimiento. En Juan capítulo 16, versículo 2, podemos observar lo que nos dice el Señor. Dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Está bien claro. Las personas que van a caerle encima a los hombres y mujeres de Dios, aquí en Juan nos dice que ellos lo van a hacer pensando que lo que están haciendo es un servicio a Dios. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, o sea, cuando cualquiera de ellos que mate a uno de nosotros pensará que rinde un servicio a las cosas del Señor. Estará completamente sepultado en lo que se puede calificar con un espíritu de error completamente alto. Nos dice que estaban en el cielo. Entonces podemos ver, regresando otra vez a Apocalipsis capítulo 6, vemos y entendemos que aquellos mártires estaban en el cielo. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 6, porque tenemos que estar trabajando con el capítulo 6. Entonces vemos que nos dice que estaban en el cielo, que estaban bajo el altar, y esto es importante. Es importante por varios términos y misterios que encontramos en la Escritura. Porque aquí se nos revelan grandes misterios que vienen desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Cuando nos revela que estas almas estaban en el cielo, hay un inmenso mar de revelaciones aquí, que no lo podemos ver si no escudriñamos la Escritura. No lo podemos ver si no hacemos una especie de una entrega al Señor para que el Espíritu de Él que está en nosotros nos abra los ojos, nos dé la luz y nos dé la llave para nosotros poder penetrar no solamente en el frente de lo que estamos leyendo, sino poder penetrar más allá, que esas son las cosas que Dios tiene guardadas para estos tiempos del fin, que ya lo estamos viviendo. Por eso dice la Escritura en Daniel capítulo 12, versículo 4, que los entendidos entenderán y que resplandecerán por todas estas cosas. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 6, vemos un punto importante. Vemos que el alma sobrevive después de la muerte. Una de las cosas que nos está diciendo Apocalipsis capítulo 6 es que el alma sobrevive después de la muerte, porque vemos que estos hombres y mujeres han muerto. Vemos que su cuerpo físico, como hablamos al comienzo, están, quién sabe dónde lo han tirado, quién sabe dónde está en su cuerpo físico, pero vemos que esa alma ahora está en el cielo y están conversando con el Señor. Vemos que estas almas de estos seres que físicamente estaban una vez, han salido de esos cuerpos y ahora están con el Señor, mientras los cuerpos de ellos están en la tierra. Vemos que esas almas dan detalles, vemos que esas almas hablan, vemos que esas almas oran al Señor, vemos que estas almas no están acostadas, porque dice que están delante del altar. Y si están delante del altar, entonces podemos ver que estas almas, con esa conversación que tienen con el Señor, donde le dan detalles, donde están hablando con Él, donde saben, ellos saben de la forma en que murieron en la tierra y claman al Señor por esa venganza. O sea, que hay conciencia de ellos en el cielo, en alma y espíritu, mientras su cuerpo en la tierra está muerto físicamente. Y es aquí donde empezamos a ver y a detallar grandes misterios que encontramos detrás de una simple palabra. Porque aquí hay muchas palabras importantes. Aquí tenemos la palabra altar,
Aquí tenemos la palabra almas. Aquí tenemos la palabra de la fe de Dios. Aquí tenemos lo que es tener fe. Ellos simplemente no murieron por la palabra de Dios. Ellos simplemente no murieron defendiendo el testimonio de Jesucristo. Lo que nos está diciendo Apocalipsis 6 es que ellos tenían una convicción alta de lo que es tener el espíritu de fe. Ellos entendían bien, al igual que Moisés, al igual que Noé, al igual que Elías, ellos entendían bien lo que es tener fe. Ellos llevaron el mismo marco que llevaron todos los otros profetas ministeriales, y el mismo marco después lo llevaron los apóstoles. Porque los apóstoles ministeriales, lo que antes eran los apóstoles del Cordero, que después cuando Cristo viene a la tierra como humano, lo llama a ellos de nuevo, y ahora ellos se convierten en los apóstoles de Jesucristo, los cuales ya tenían su nombre escrito en la Nueva Jerusalén, en el cielo, en la eternidad, y ahora vemos que Cristo lo llama en un orden, y también Juan, cuando sube al cielo, se da cuenta que el nombre de él también está allí. Gloria a Dios por eso. Entonces vemos lo que es el concepto del alma. Su cuerpo físico está muerto. Y vemos ahora que va a algún lugar en el cielo, mientras esperan la resurrección. Entonces vemos que estos cuerpos físicos están muertos. Vemos que estas almas ahora están en el cielo delante del Señor. Y vemos que estas almas, mientras están allá arriba en el cielo, estas almas están esperando lo que es la espera de la resurrección en la tierra. Ellos saben, porque ellos cuando murieron fueron conscientes de que un día los muertos en Cristo se tendrían que levantar primero. Mientras tanto ellos están en el cielo esperando completar su cuerpo resucitado. O sea, ellos son conscientes de que va a haber una resurrección. Pero mientras ellos están en el cielo, ellos tienen que esperar un tiempo para que sus almas con su espíritu entren en un proceso de lo que es el cuerpo resucitado. Porque una cosa es el cuerpo resucitado y otra cosa es el cuerpo resucitado. No es lo mismo. Ni es el mismo proceso en la Escritura. Una cosa es cuando usted muere y resucita, usted puede volver a morir. Pero cuando usted tenga el cuerpo resucitado, usted no va a morir de nuevo. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces dice que ellos saben que esperan una resurrección y mientras tanto están esperando su cuerpo resucitado. Si usted va a Primera de Tesalonicenses, si vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, vamos a ver que ahí nos dice que Dios